Hola, mi nombre es Melody Michelle Velázquez y yo voy a hablar acerca de qué es el teatro del siglo de oro. Como sabemos, en Europa pasó una crisis en el siglo XVIII, que fue una crisis tanto como política, como económica y social. Pero a pesar de eso tuvieron un gran exponente que fue el teatro. Como sabemos, el teatro fue un gran entretenimiento en estos tiempos. Pero no todos los países se podía dar. En Portugal fue prohibido. En Francia solo se podía el teatro cortesano. Y en los únicos dos lugares que se podía dar era en Inglaterra y en España. Y hubieron grandes influyentes de este tema, y que fueron Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Calderón de la Barca. Ahora vamos a hablar acerca del teatro, cómo era, cómo se daba. Casi siempre hablaban de amor, justicia, honra y honor. Esos eran los temas a hablar o a interpretar y de entretener al público. También al principio en el teatro solo podían actuar hombres, pero a la medida que pasó el tiempo también podían las mujeres, pero solo si estaban casadas. Ahora vamos a hablar de los que miraban el teatro. No podían estar en parejas. Los hombres miraban el teatro en un lado y las mujeres en el otro. Y todos pagaban entrada. Y todas estas ganancias eran para ayudar. El teatro era con fin de entretener y de propagar información a todo el pueblo, ya que nadie estaba restringido para verlo. Todas las sociedades podían estar ahí en el teatro y estarse entreteniendo. El teatro comenzaba en el domingo de resurrección. Ok, esto fue todo de mi parte, ahora los dejo con mi compañera. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Melissa Varela Mallorquín, número de lista 23. Y les hablaré de las características del teatro del siglo de oro. Si hay un periodo en la historia de la literatura española que destaca por sobre encima del resto, es sin duda alguna Siglo de Oro. Temas. Los temas de las comedias del Siglo de Oro eran muy variados por lo general, pero siempre hablaban de temas cotidianos. El teatro en el Siglo de Oro mezclaba características de lo trágico a lo cómico, de un hecho serio como por ejemplo la muerte, alterado con algo gracioso. Estructura. Normalmente las obras escritas durante el siglo XVI se componen de 3 actos, norma establecida por Lope de Vega, aunque para ese entonces no había un modelo claro. Estilo. En el Siglo de Oro, las comedias estaban escritas en verso. En raras ocasiones encontrábamos creaciones escritas en prosa. Y por último, otra de las características del Siglo de Oro eran los temas de horror que aparecían en la mayoría de las comedias. Gracias. Mi nombre es Joni Cabrera y yo les voy a hablar acerca del influjo de Italia. Italia en el siglo XVI era la principal cabeza de las naciones europeas en el teatro y otras artes. Su influjo llegó hasta España. Era de esperarse porque estos países son países hermanos europeos, tomando en cuenta su constante interrelación política como económica. Por lo tanto, es inaudible la influencia italiana en los escritores españoles en este periodo, como Lope de Rueda, que imita a Boccaccio, entre otros escritores artistas. Las relaciones intensas son traducidas, adaptadas o hasta leídas como textos teatrales. Más importante que la imitación en sí o concreta es la adaptación de la configuración de personajes básicos implementando las técnicas italianas. Un ejemplo puede ser la obra Arronis, que subraya la relevancia del sani, técnica del sirviente de la comedia del arte, o de la creación de lo gracioso. Gracias. Giselle Mejía, yo les voy a hablar un poco sobre Lope de Rueda. Fue un dramaturgo español de oficio batidor de oro, lo cual abandonó para dedicarse al teatro. Fundó una empresa propia
que actuó en diversas ciudades de España con mucho éxito. Algunas de sus obras teatrales fueron comedias, coloquios pastoriles, algún acto sacramental y pasos. Sus obras fueron escritas al estilo comedia italiana, donde supusieron el éxito en el teatro español de la adquisición de la dramaturgia italiana. Escribió en prosa algunas de sus comedias como Eufemia, Armelinas, Los Engañados y Medora, donde se puede ver la influencia de Boccaccio, Plauto y otros actores italianos coetáneos. Escribió en verso dos de sus comedias donde podemos ver escenas breves y de diversos tipos, como Discordia y Cuestión de Amor y La farsa del sordo. También estuvo Juan Timoneda, quien lo conoció en su estancia en Valencia, 1567 y 1588. Ayudó a publicar sus obras en 3 volúmenes. Aparte de sus actos situados, algunos coloquios pastoriles en verso y en prosa, donde podíamos ver su agilidad de diálogo y su contraposición de los pastores reales y ficticios. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Grecia Contreras y voy a hablar un poco acerca del tema el teatro de Cervantes. El teatro que Cervantes practicaba en sus obras dramatúrgicas era perteneciente al primer barroco. Este primer barroco contiene muchas características que lo distinguen del periodo anterior, que fue el Renacimiento, y de la fase posterior, que sería el segundo barroco. En este periodo, el público no estaba formado por un noble auditorio como en el Renacimiento, sino por el vulgo, el cual exigía el cambio del diálogo a la acción. Las obras de Miguel de Cervantes partían en un inicio de la poética clase, pero buscaba la renovación del teatro que atiende la calidad estética y unos principios tradicionales de verosimilitud y lógica en el arte. Esto no fue suficiente en las comedias, ya que éstas no alcanzaron los logros que sus narraciones sí. Les quiero mencionar que podemos mantener a Cervantes en dos extremos, en el primero como el primer novelista y en el segundo como el de no ser un poeta. También quisiera mencionarles algunas de las principales dificultades que enfrentaron las comedias cervantinas. Primeramente proceden de los imperativos logros de la poética clásica y después del triunfo social, político y estético de la comedia nueva de Lope de Vega. Cabe resaltar que Cervantes intentó o hizo su mejor esfuerzo en darle a todas y cada una de sus comedias o a todas y cada una de sus obras una estructura sólida. Muchísimas gracias por su atención. Mi compañera o compañero continúa con el siguiente tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Nicole Melgar y yo voy a hablar sobre el arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. Félix López de Vega era un escritor español procedente de una familia muy humilde. La vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de lances amorosos. Estudió en los Jesuitas de Madrid en 1574 y cursó estudios universitarios en Alcalá en 1576, aunque no consiguió el grado de bachiller. El arte nuevo de hacer comedia en este tiempo es un texto ensayístico en verso de Lope de Vega que leyó como discurso ante la Academia de Madrid en 1609. Se trata de una obra de encargo en la que, a lo largo de sus 389 versos, el autor realiza una confesión de sus logros y fracasos con el objetivo de realizar una defensa de su teatro ante los académicos. Ese mismo año se publicó acompañando a una de las primeras ediciones de sus sonetos, con los que se reeditaría en más ocasiones. Lope había creado una fórmula escénica dirigida específicamente al gran público que asistía a los corrales de comedias madrileños. Lope ya había incorporado algunos postulados del pensamiento estético de Aristóteles al Sin embargo, su arte nuevo pretende reflejar el nuevo teatro español de su tiempo, nacido sobre la base del gusto popular.
por lo que no busca redactar un arte conciliador de la doctrina antigua y la nueva, sino señalar que su teatro está completamente disociado de los viejos conceptos y se adecua a una época distinta. La primera parte constituye en una especie de prólogo, donde Lope, además de justificar su texto, realiza procesos retóricos clásicos. La segunda parte constituye en la parte doctrinal y, siguiendo conceptos retóricos clave, aborda sucesivamente la composición, la elocución, la invención y la peroración en el teatro. Y la tercera parte constituye en un epílogo. El concepto de tragicomedia es el que más nítidamente rompe con las perspectivas clásicas, que incluye aquí no solo el alejamiento de la radical separación de las tramas dependiendo del estrato social de los personajes, sino que también mezcla lo risible y serio en una misma obra. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre Tirso de Molina. Tirso de Molina nació el 24 de marzo de 1579 en Madrid, España, y falleció el 20 de febrero de 1648. Él pertenecía a la religión católica y estudió artes y teología en la Universidad de Alcalá. ¿Quién fue Tirso de Molina? Tirso de Molina fue un religioso mercedario español que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del barroco. Tirso de Molina siempre fue conocido y caracterizado por ser un autor dramático. Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo, como ser Don Gil de las Calzas Verdes, y de obras hagiográficas como ser la trilogía de la Santa Juana o la Dama del Olivar. Tirso de Molina fue un discípulo ferviente de Lope de la Vega, a quien conoció como estudiante en la Universidad de Alcalá. Tirso de Molina juró defender la concepción lopista del teatro. El 4 de noviembre de 1600, Tirso de Molina logró entrar a la Orden de la Merced y luego de haber pasado favorablemente los noviciados, el 21 de enero de 1601, logró adquirir los nuevos hábitos en el Ministerio de San Antojín en Guadalajara. Entre 1612 y 1618, Tirso de Molina estuvo en Santo Domingo, en cuya universidad fue maestro de teología durante 3 años y así pudo intervenir en asuntos de su orden. Esto le permitió a Tirso de Molina conocer nuevas historias de la conquista y así más adelante ponerlas en práctica en algunas de sus obras. Buenas, mi nombre es Kiria, mi número de lista 22 y estoy en el grupo 2. Voy a hablarles de Juan Ruiz de Alarcón. Él era mexicano, nació en 1580 en Taxco, México, la Ciudad de México, y murió en España, en Madrid, España, en 1639. Él tenía ascendencia española por el lado de su madre y era mexicano porque nació en México, pero su padre era mexicano y tenía una buena posición porque trabajaba en minas. Él se graduó estuvo en la Universidad de México hasta 1592 y de ahí se trasladó a España a terminar en la universidad en 1600. Se graduó en 1602. Luis de Alarcón, recién graduado, empezó a buscar trabajo en Madrid, en las universidades de Madrid. Él tenía vocación de abogado, de contador, pero tenía un defecto físico. Nació con una joroba adelante y otra atrás, entonces esto le dificultó que le dieran trabajo. Entonces él por lo mismo comenzó a trabajar en el teatro y empezó a hacer obras. Él era actor, luego empezó a bajar su nivel económico y ya no tenía trabajo
el 100% del tiempo, entonces empezó a escribir. Entonces escribió muchas obras, pero la más famosa fue Las paredes escuchan y La verdad a medias. La verdad a medias. Entonces esto provocó que muchos dramaturgos de la época y compañeros de él empezaran a burlarse de él por su físico y también a criticarlo y a decir que él no era buen escritor, y empezaron a tirarle, como en todos trabajos, empezaron a tirarle y entonces él empezó a escribir obras. Lo único que él tenía una buena imaginación, porque según lo que yo leí, era un poco mentiroso, que le decía al papá de que el papá lo quería casar con una muchacha de buena familia y a él no le gustaba, pero no quería a la muchacha y él estaba enamorado de otra. Entonces le mintió al papá para quedarse con la muchacha que él quería. Y era muy mentirosa porque hasta él se creía las mentiras que decía. Juan Ruiz de Alarcón fue muy criticado por dramaturgos que se creían dioses, como por ejemplo López de Vega, Fraile Turcio, Cervantes y Quevedo. Esos lo criticaban mucho y le hacían burla por el defecto físico que él tenía, y entonces porque ellos eran grandes en aquel tiempo, entonces toda la gente se empezó a preguntar por qué eran criticados por tan buenos escritores. Entonces él empezó a relucir y empezó a tener fama, y hizo pocas obras, pero las que hizo fueron muy bien escritas, porque luego fue muy halagado por otros escritores de esa época y de tiempo después, que quería ser imitado por otros dramaturgos. Entonces sí tuvo una vida difícil, pero supo salir adelante, escribiendo y nunca se dio por vencido, y no le importó lo que dijera la gente o que se burlaran por sus defectos, por el defecto físico que tenía. Hizo buenas obras, pero las que más se destacaron fue Verdad a medias y la verdad sospechosa y Las paredes huyen. Esas fueron las que más destacaron, pero sí hizo más obras, pero las más destacadas fueron esas. Él murió en Madrid, murió de 59 años. Dejó una casa, un departamento y no era carro, no recuerdo el nombre, pero como carreta con algo, la verdad no recuerdo. Esa fue la vida de Juan Luis de Alarcón. La verdad, las obras de él tenían un alter ego, que lo imitaban a él, pero sin resaltar lo físico, sino que lo interior, los valores que él tenía, resaltaban más eso del protagonista de sus obras que lo exterior. Entonces él quería representar lo que él tenía internamente, y que uno vale más por lo interno que por lo externo. Buenas tardes a todos.
mi nombre es Mayra Alejandra Benet. Les voy a exponer acerca de Pedro Calderón de la Barca, conocido como el gran poeta de la Edad de Oro. Pedro de la Barca nació el 17 de enero de 1600 en Madrid, España. Falleció el 25 de mayo de 1681. Padres: Diego Calderón, Ana María de Henao. Pedro era conocido como dramaturgo, poeta, escritor, militar y sacerdote. Fue un escritor español considerado fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro. En especial él se conocía más que todo por su teatro. De Calderón destacan obras maestras. Una de las obras más reconocidas es llamada La vida es un sueño. Esta obra fue estrenada en 1635. Esta es tal vez una de las obras que más se recuerda de Pedro Calderón. Se caracteriza por un planteamiento filosófico sobre la vida. Para Pedro, en esta obra, el tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Él no creía en destino. Destaca en ella el uso de escenografías y la importancia que confiere el autor a la civilización por encima de la barbarie. Esta obra es de pertenencia del movimiento literario. En ella se mezcla lo trágico con lo cómico. Se decía que era para obtener un público más amplio. En sus obras, el dramaturgo reflejaba el espíritu del hombre del barroco, al que Pedro no retrató no como un ser inquieto y emocional, sino él lo retrataba como una forma sosegada y equilibrada. Calderón jamás dejó de escribir. Se dice que gracias a que nunca dejó de escribir, hemos obtenido cientos de sonetos y comedias, así como novelas y epopeyas. En sus obras hay una variedad y pluralidad de niveles y registros que van de lo trágico al poder, del honor a los celos. En esto podemos mencionar La hija del aire, El médico de su honra, El mayor monstruo del mundo. En los dramas sobre el sentido de la vida y la dignidad del campesino podemos mencionar La vida es un sueño, El alcalde de la Zalamea, y en la comedia de enredos él escribió La dama de duende, La casa con dos puertas malas es de guardar. Estas obras fueron una de las insignias que Pedro escribió, y también no podemos olvidar en sus grandes obras, él dejó la celebración de los dioses cristianos en el monumento simbólico y alegórico de sus autos sacramentales, y la de los dioses de la gentileza en fiestas teatrales mitológicas de palacio. Se decía que estas obras se hacían con rica y costosa escenografía. Ya se podrán imaginar cómo eran estas escenografías. Son por todos conocidas, han pasado a engrosar el elenco de grandes obras de la literatura universal. Calderón murió el 25 de mayo de 1681. En ese tiempo él dejó iniciado un auto sacramental que le puso como nombre la Divina Filotea. Calderón fue enterrado el 27 de mayo en la iglesia de San Salvador. Se dice que ni la muerte significó el descanso para el autor. Se dice que los huesos de Calderón de la Barca tampoco han podido reposar demasiado desde su fallecimiento. Se ha enfrentado a 6 entierros con sus respectivos desentierros. Esto obedece a que en esa época las autoridades y organismos o hermandades tenían la potestad de hacer cargo de los restos de los personajes o célebres, y también de las reformas que iban a cometer en los distintos espacios donde se pretendía que los restos de estos célebres o personajes reposaran. Hay una cosa que lo deja uno pensando acerca de Pedro Calderón, que se dice que en su testamento
el autor declara estas palabras: dispongo mi entierro llevándome descubierto, por si me reciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi malgastada vida, con públicos desengaños de mi muerte. Bueno, aquí podemos ver que Pedro Calderón de la Barca, hasta sus últimas palabras, sus palabras fueron muy, muy simbólicas, y es todo lo que les puedo decir acerca de Pedro Calderón de la Barca. Así que muchas gracias. Saludos. Muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a hablar acerca de los entremeses de Cervantes. Para poder saber qué son los entremeses de Cervantes es importante comprender mejor al autor. Su éxito se consolidó gracias a la publicación de Don Quijote de la Mancha, una manga de la lengua española. También tenemos de los entremeses de Cervantes, nos encontramos con 8 de estas creaciones que se representan en los entreactos. Los entreactos son intermedios en una función en público, ya sea de comedia y actos del siglo de oro. Los 8 entremeses que encontramos en la publicación son el juez del divorcio, el rufián viudo, la guardia cuidadosa, la elección de los alcaldes de Daganzo, el vizcaíno fingido, el retablo de las maravillas, la cueva de Salamanca y el viejo celoso. También, ¿qué destacamos acerca de las entremesas de Cervantes? Son piezas teatrales cortas que se representan entre actos de las comedias. Los entremeses tenían como protagonista a la gente de las clases populares y recreaban situaciones de la vida cotidiana. Los entremeses tenían siempre una intención burlesca. También la influencia de los entremeses fue muy intensa en la literatura, porque Miguel de Cervantes rompió todos los modelos generales del teatro para ofrecer unas obras breves y concisas en las que el humor y la sátira eran los principales protagonistas, y el uso de la comedia como medio punzante y reflexivo. Gracias por su atención. Hola compañeros, licenciado, mi nombre es Kelly. Yo les voy a hablar acerca sobre los lugares de representación de las obras teatrales en el siglo del oro. El siglo del oro español es un periodo histórico en que florecieron las artes y las letras castellanas. El siglo del oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo, entre 1492, que fue el año de la fin de la Reconquista y el descubrimiento de América, así como también la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1659. También del Teatro Popular de Lope Rueda. Este fue conocido como el Recuerdo de Cervantes, quien en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses evoca la habilidad de Lope Rueda en los papeles de rufián, bobo o negra, en aquellos primeros teatros rudimentarios de escenografías y medios. El teatro de Cervantes, él le dedicó mucho tiempo al teatro para que fuera denominada como el drama de una vocación. De hecho, esta sensación de fracaso aflora repetidamente en varias de sus obras. Por ejemplo, en el prólogo de las 8 comedias y de las 8 entremeses, nuevos nunca representados. Su aportación al teatro universal fue principalmente una portentosa imaginación de la que se aprovecharon sus contemporáneos, sucesores españoles y europeos, extrayendo temas, argumentos y motivos. El actor y sus personajes se le contrataba para desarrollar un tipo de personaje concreto, ya podría ser gracioso, barbas o para ser primera dama. En aquellas obras habían más damas, llegando a la 4ª incluso. Habían 2 galanes, habitualmente el primero y el otro que le hacía la sombra. No nos podemos olvidar de los músicos y de los guardarropa, que en algún momento de urgencia se les contrataba para hacer papeles menores. Entre los lugares de representación de las obras teatrales estaban los teatros públicos, esto quiere decir los corrales de comedia. El corral de comedia tiene su inmediata procedente de los patios de vecindad,
de las grandes ciudades. La disposición de su espacio físico respeta los corredores, galerías y ventanas que dan a él. No obstante, a medida de la comedia fue ganando adeptos y convirtiéndose en un espectáculo multitudinario. Se introdujeron algunas reformas como la construcción de un trabajo. El escenario y las gradas laterales podían estar semiprotegidas por un tejadillo voladizo. Una de las mejores primeras fue la instalación de un toldo que protegía del sol al público del patio y evitaba que hubiese zonas iluminadas y otras en penumbra, tanto en el tablado como en el patio. Existen algunas concomitancias con el modelo del teatro isabelino en Inglaterra. México y Perú fueron las posesiones americanas donde más se desarrolló el modelo del corral de comedia. Uno de los ejemplos mejor conservados en el territorio mexicano es el Teatro Gregorio de Gante, en el edificio de Tecali de Herrera, en el estado de Puebla. Los lugares de representación fueron los primeros años del siglo los salones del Alcázar, las habitaciones privadas de los reyes o de los grandes salones donde se celebraban las fiestas de variadas manifestaciones, ya podrían ser banquetes, teatro, músicas, enmascaradas, etc. En especial el llamado Salón Dorado, lugar privilegiado para las fiestas teatrales del palacio. Con la llegada de los primeros ingenieros y escenógrafos italianos se afirma cada vez más el camino hacia el gran espectáculo, que se amplía la separación entre el teatro del corte y teatro del corral. Se trata de una primera etapa de las representaciones cortesanas, construido en torno a 1540, y también funcionaban instalaciones de este tipo en el casco antiguo de las ciudades de Querétaro y Morelia, asociadas la influencia colonial española en México. Hay que anotar que muchos de esos locales contemporáneos del siglo del oro cambiaron de denominación al poco de su instalación en tierra americana, pasando a llamarse coliseos. Otro lugar de representación de las obras teatrales está el teatro de corte. El auge del teatro de corte se sitúa en el siglo XVII. A principios de ese siglo, la corte desarrolla un modelo de teatro que integra algunos aspectos del corral y la influencia decisiva del modelo italiano. Mi nombre es Eric López. A continuación daré conclusión al tema el teatro del siglo de oro. El teatro es una de las artes más importantes. En su época de mayor auge podemos encontrar como autores destacados a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. Los temas más influyentes durante esta época fueron la comedia y el drama. Se puede considerar el teatro como el instrumento de propaganda por excelencia, ya que para este tiempo era el entretenimiento más importante del pueblo, del cual podían disponer todas las clases sociales. En esta época de oro para el teatro podemos encontrar varios puntos de cambio en la vanguardia, lo que lo lleva a posicionarse en el lugar favorito de las personas de la época. Lo primero que encontramos es que se produce una ruptura en las unidades, tiempo, lugar y acción de la época anterior. Esto quiere decir que antes una obra solo se desarrollaba con una sola acción en un momento determinado en un mismo lugar. Con el cambio implementado, las obras se podían dar con distintas acciones que tenían lugar en una misma obra teatral, que ocurría en distintos escenarios y que no tenía que ser en un mismo momento. Para marcar que se cambiaba de hora y de lugar se utilizaban los actos, otra innovadora característica del siglo de oro. Se presentaban 3 actos, entre los cuales tenemos los entremeses, las jácaras y los bailes. Los temas que abordaban estaban relacionados con el diario vivir, aunque pesaban las contradicciones entre estratos sociales y el tema religioso. El rasgo fundamental de estas obras consistía en los diálogos de sus personajes. Generalmente empleaba la rima final y determinada figura poética.
Con la anterior premisa podemos inferir sin temor a equivocarnos que el teatro sin duda marcó un antes y un después en la vida de las personas. En él convergen los personajes, las historias, tanto como las clases sociales y el contexto en que vivían las personas de esa época. Llamó a la felicidad y la alegría y muy por encima de todo lo anterior lograba transmitirnos enseñanzas a través de los debates morales y religiosos que ahí se impartían.